Pues hemos llegado al viernes y hay que reflexionar un poco sobre toda la situación que tenemos. Yo estaba escuchando a un famoso filósofo francés judío que se llama Henri Bernard Lévy, que ha escrito tremendos libros, fue al liceo francés y aprendió mucho del cristianismo, de San Agustín, tiene una educación y una memoria y un conocimiento fenomenal. Y apareció en televisión hace quizá un año, no mucho más, claro, porque la crisis esta tiene ya como un año. Y le preguntaron, como filósofo que tiene opiniones, etcétera, si la crisis esta nos había hecho mejores o peores. Y él dijo que peores, más egoístas y más encerrados en nosotros mismos. Y yo me doy cuenta de esto eh, en mi propia vida, en ciertas relaciones. Muchas veces tenemos menos paciencia con los demás. Estamos ansiosos, estresados, toda la problemática humana. Y por eso digo yo, y creo que la iglesia lo dice y el Papa, que a tal mal, tal remedio, es decir, tenemos que ceñirnos los lomos y realmente enfrentar toda nuestra realidad e incluso lo que llaman los demonios que tenemos dentro. A mí me ha tocado no hace mucho, vamos a decir, un enfrentamiento con un individuo con quien llevo ya muchos años en una relación malsana, donde hay mucho odio de parte de él. Y finalmente me salieron algunas verdades que yo creo que eran necesarias decir en ese momento porque esta persona está bastante mal y como quizá bebe demasiado, se le olvidan las cosas. Y entonces, al olvidársele ciertas cosas, te echa en cara cosas que ya se han resuelto y uno se enoja o reacciona contra alguien que no se da cuenta de cosas de las cuales hay pruebas, ¿no? Y entonces digo yo que en este tipo de situación la verdad a veces es necesaria y nos hace libres, como dice Jesús en Juan 8:32. Y el que todo el fango, toda la basura salga un poco a la superficie y se pueda limpiar, es una manera de ver el lado bueno de momentos difíciles, ¿verdad? Así que yo creo que si un filósofo como Leví nos dice que estamos peores, y yo creo que en general se puede decir que en muchos aspectos es verdad, pues hay que, como ir al médico. El médico te dice, mira, tienes el colesterol alto y tienes esta sobrepeso, el azúcar está muy alta, tal y cual. Pues hay que tomar remedios, no es nada más decir, ay, no, no quiero oír eso y no voy a hacer nada y sigo comiendo y haciendo lo que quiera, sino que son oportunidades que nos da Dios para la conversión. Y yo quería hablar hoy del profeta Oseas. Ya sé que he hablado de él anteriormente. Los judíos tienen un libro que se llama Mishnah, que quiere decir repetición. Y yo creo que repitiendo las cosas se van aprendiendo mejor. Entonces la primera lectura de hoy, viernes,
de la tercera semana de Cuaresma viene del profeta Oseas al final. Y me recuerdo que ya hablé de Oseas porque ya me tocó poner este dibujo, vamos a decir, pinturita, los que vean esto en video, de Oseas con su esposa y 3 hijitos. Y parece, o pudiera parecer, aunque la mujer ya con la cara que tiene no parece muy contenta, Oseas más bien está un poco estoico, sin mucha expresión. Pero la realidad es que este libro de Oseas, por cierto, junto con el profeta Amós, contemporáneo de él, también con ministerio en el norte de Israel, se ha dividido el reino de Israel bajo David y Salomón, los reyes, en dos, por los abusos de la corte, por los abusos de Salomón. Tenía 1000 mujeres, muchos amigotes comiendo y bebiendo a su mesa, los impuestos eran enormes. Y cuando se murió Salomón, que tenía el prestigio de haber sido el hijo de David, el gran rey, de las promesas, etcétera, pues la gente del norte vinieron y le dijeron a Roboam, el hijo de Salomón, por favor, suaviza un poco la cosa. Los impuestos y las cargas de ustedes aquí en el sur son muy fuertes, ¿no? Y Roboam no escuchó el consejo de los ancianos de su corte, escuchó a sus amigotes jóvenes y rehusó el pedido de la gente del norte, lo cual causó una separación, secesión, división del reino en 2 partes. Unas 10 tribus en el norte, el reino del norte, capital en Samaria o Samaria, y el reino del sur, Judá, capital Jerusalén, que de ahí vendrán después los judíos que son los llevados al exilio de Babilonia, pero el reino del norte, mucho antes del exilio de Babilonia, en el año 722, fue conquistado por Asiria y desapareció. Permanecerá una esperanza de los fines del tiempo, la reunificación de esas 12 tribus. No sucede ni siquiera en la época de Jesús, porque Jesús reúne 12 apóstoles precisamente para simbolizar la reunificación de el norte y el sur de las 12 tribus, vamos a decir, de los hermanos divididos. Y entonces este profeta Oseas, junto con Amós, me dijo mi profesor, citando a un gran estudioso llamado Joaquín Jeremías, estos 2 profetas muestran cómo la paciencia de Dios llega a su fin, porque los 2 profetas profetizan en el norte, capital Samaria, después vendrán los samaritanos de ahí que no se hablaban con los judíos, y es destruido ese reino y esas 12 tribus son dispersas y después salen historias de judíos errantes y no sé qué, pero el caso histórico es que desaparecen las tribus del norte y quedan solo las del sur, Judá y Benjamín y otros poquitos que son los que quedan en el sur. Entonces el profeta Oseas le manda a Dios que se case con una mujer, vamos a decir prostituta, pero no cualquier prostituta, sino que participaba en cultos paganos que tenían que ver con el sexo, para mágicamente favorecer las fuerzas naturales, la fertilidad, la lluvia, las cosechas, incluso los hijos. Entonces había prostitutas y prostitutos sagrados,
representaban a los dioses paganos falsos, y con este rito pues pensaban que iban a tener abundancia de cosecha y de todo eso. Y Yahvé le dice a este profeta: cásate con una mujer de prostituciones como símbolo de mi relación con Israel. Yo soy el esposo de Israel, Yahvé, y ella me es infiel en todo momento y va tras otros dioses pensando que son ellos los que le dan el trigo y el vino y el aceite y todos los bienes. Están muy equivocados y yo los voy a castigar. Pero no los castiga sin una angustia tremenda. En el capítulo 11 dice: mi pueblo no tiene querencia a su infidelidad, es decir, le gusta ser infiel. Cuando a lo alto se les llama, a los lugares estos idolátricos, ni uno hay que se levante. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremece en mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, que es el norte, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti soy el santo y no vendré con ira. Son pasajes dificilísimos de traducir y la Biblia de Jerusalén hace lo mejor que puede con un hebreo que a veces no es fácil. Pero la lectura de hoy que nos propone la iglesia es el famoso final feliz, ¿no? Al final, Yahvé le pide al pueblo: vuelve, Israel, a tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor y decir: por favor, quítanos la culpa. Ya no vamos a cometer estos pecados. Y Yahvé dice que va a curar a Israel y los va a amar mucho, y que Él será como el rocío, como la lluvia para Israel, volverá a florecer como una viña. Dice que Efraín, que es un nombre de las tribus del norte, tiene que ver con fruta. Y entonces dice que Efraín de nuevo dará fruto. Muy bonito los juegos de palabras estos, ¿verdad? Y yo soy como un abeto siempre verde, de mí procede tu fruto, no de los dioses falsos. Los que caminan con el Señor les va bien, y a los traidores ellos tropiezan. Y con eso tengo que parar.